Marta Anaya, la entrevista. Pues hoy tenemos como invitado a un gran periodista, tan grande como polémico, déjenme decirles de una vez, Raimundo Riva Palacio. Su trayectoria, si ustedes la revisan, es impresionante, no solamente por lo larga, sino por lo que ha logrado hacer a lo largo de todo este camino que ha llevado dentro del periodismo. Ha dirigido, pues, ni más ni menos que el Universal, Milenio, 24 horas, El Independiente, ahora Eje Central, el diario en línea. Y bueno, trae encima una columna que hace rabiar a medio mundo, que es estrictamente personal. Raimundo, qué gusto saludarte. Marta, qué gusto, tanto que hemos caminado juntos, un placer. Sí, así es. Oye, Raimundo, fíjate que ahora que estaba revisando precisamente tu currículum en Wikipedia, el famosísimo, vi que tú reconoces el premio que te dieron, pues ahora los de la 4T, el premio Pinocho, es ese, ¿verdad? Sí. Es como un contrapremio. Y mira, si nos podemos nosotros saber mentiras, pues sí, me derrotan como 80-0. Porque bueno, de entrada, lo que dijeron la semana pasada estuvo lleno de mentiras. Pero no es algo nuevo, ni es algo personal. Los ataques a la prensa han sido desde que arrancó el gobierno, pero no solo eso, y tú lo sabes muy bien, las agresiones que varios, no pocos, pero varios hemos sufrido con la gente vinculada al presidente López Obrador cuando era líder de la izquierda social, cuando era incluso líder del PRD, pues algunos los venimos arrastrando desde el 2004-2005. Que se acentuaron de manera muy fuerte en el 2006 y que continuaron en el 2012 a través en ese entonces de correos electrónicos y de cartas y de llamadas telefónicas. Oye, Raimundo, pero hemos recibido ahora sí que golpes y persecuciones de mandatarios, pues no solamente de Andrés Manuel, yo me acuerdo pues casi desde la época de Salinas, perdón, pero desde entonces yo recuerdo que nos traían en la mira a muchos, ¿no? Por supuesto, a ver, esto no es nuevo ni es patrimonio del presidente López Obrador. Yo siempre digo, bueno, si no te quieres quemar, no te subas a la estufa, ¿no? Entonces, si nosotros permanentemente durante muchísimo tiempo hemos estado bailando sobre las hornillas de la estufa, pues por supuesto que vamos a tener este tipo de problemas. Sí, serios problemas en el gobierno de Carlos Salinas, peores en el gobierno de Ernesto Zedillo. ¿Qué te voy a decir? Que somos compañeros de tragedia en el gobierno de Vicente Fox. Ya no fuimos compañeros de tragedia, pero también con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la diferencia? Sí, La diferencia es que hoy en día está totalmente generalizado. No somos 5, no somos 10, somos todos. Y la otra, nunca se nos había difamado y se nos había insultado con mentiras flagrantes. Esta es una enorme diferencia. Que un presidente, que un gobierno tiene absolutamente el derecho, no, ni siquiera hablo de legítimo, tiene el derecho de protestar, de reclamar, ya no digamos por alguna información que sea falsa, porque hay ocasiones donde se equivoca un medio y publica o difunde algo que es falsa, sino porque no está balanceada, porque es imprecisa, porque es una información que ya incluso es obsoleta. Por supuesto que tiene el derecho, y lo tiene este gobierno como lo tenían otros gobiernos. Ahora, aquí no es eso. Aquí no te dice es una información imprecisa, es una información vieja, es una información que cambió y ustedes no se dieron cuenta. No, aquí te dice flagrantemente es una mentira. El presidente López Obrador tiene una fijación con una columna que yo escribí sobre el Güero Palma, que por cierto, esa columna, lo único que se refiere del Güero Palma es el primer párrafo.
que es el pretexto para una columna. Y él dice que es falsa la columna porque yo dije que lo había exonerado y que había salido. Echándole la culpa a él asume que es que a mí me está señalando. Había sido puesto en libertad. Pues claro que fue puesto en libertad y después lo detuvieron, pero un poco el contexto. Lo puso en libertad un juez y lo exoneró de todos los delitos vinculados con delincuencia organizada. El juez notificó al gobierno de México, que por cierto sabía que se estaba litigando esto desde 3 meses antes, le notificó al juez su decisión para preguntarle si el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos tenían algún proceso abierto en su contra. Y lo que dijo el gobierno de México es: nosotros no tenemos nada. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo: y ya consultamos al gobierno de Estados Unidos y no tiene ninguna solicitud de detención con fines de extradición. Por lo tanto, adelante con la decisión del juez, la vamos a respetar. Hay un comunicado conjunto de la Fiscalía. Claro, pero quizá la redacción un poco dejaba ver que era Andrés Manuel, él, quien el gobierno, claro, por el contexto. Entonces es lo que como que dice uno: ay, mira, se está aprovechando de ahí, en lugar de decir un juez liberó tacata. No, la columna dice, no, Marta, la columna dice eso. La columna dice que un juez lo liberó. O sea, la columna no dice que el presidente lo liberó, porque no puede el gobierno liberar a nadie. Es un tema del Poder Judicial. Eso dice la columna. Él lo toma personal. ¿Por qué lo toma personal? Porque está planteado en la columna algo que he venido escribiendo de manera reiterada desde diferentes ángulos, pero desde el 2000, desde la campaña presidencial, su condescendencia con el crimen organizado. En la campaña electoral escribí una columna en donde él pasaba por retenes de los narcotraficantes y o lo dejaban pasar porque lo veían y lo reconocían, o como se dio en uno de estos retenes en Zacatecas. En Zacatecas es que lo vieron, él dijo quién era, hablaron por radio en este retén de los Zetas y dijeron: sí, usted sí puede pasar. Bueno, desde entonces, y luego sistemáticamente, yo creo que fui el primero a describir que la política del presidente López Obrador en materia de seguridad era no confrontarlos, por esta idea, que es idea falsa, porque ya se probó con el gobierno de Enrique Peña Nieto que fue falsa, de no combatirlos, es la manera como se reduce la violencia. Bueno, así como fue una equivocación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es una equivocación en este gobierno. Y lo he venido hablando, discutiendo, documentando, porque le dije que era un delincuente confeso cuando en 2 ocasiones dijo que había liberado él a Ovidio Guzmán López, lo cual sí es un delito. Sí, es un delito. Todo esto que sucedió en Culiacán, ni siquiera han iniciado una investigación sobre Ovidio Guzmán López, este tipo de condescendencia cuando se baja y saluda a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán y ella le pide que intervenga por su hijo, le ordena a 5 secretarios de Estado que vean la posibilidad de que puedan lograr la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. Es decir, todo esto, por supuesto que no le gusta al presidente, y esa columna lo que mencionaba, y por eso era el pretexto, era este tipo de condescendencia que tiene con el crimen organizado, y lo que contextualizaba era lo que planteaba el Comando del Norte de Estados Unidos y lo que había dicho el embajador Christopher Landau. ¿Con qué propósito? Caramba, que ojalá y pudiera llegar un momento en el que se sumaran más voces, como ya hay muchas sumadas. Señor presidente, no sea condescendiente con el crimen organizado. Bueno, fracasamos todos, y este martes lo vimos en la mañanera, donde dice: pues aunque se burlen de mí, nadie se está burlando de él. Se le critica al presidente, pero dice: aunque se burlen de mí, lo que te habla de qué es lo que él siente. Pues yo voy a seguir diciendo: abrazos y no balazos, y con un voluntarismo y una buena fe de cristiano que simplemente no va a funcionar. Eso es
Eso es lo que se ha venido publicando. No soy el único, somos muchos los que han tenido... Fíjate, yo creo que en ti ve algo más allá, o sea, cierto, la confrontación de fondo ahí está, y es creo que la más importante que va a tener siempre en este gobierno, ¿no? La parte de la seguridad y su visión hacia los grupos delincuenciales. Pero creo que en ti ve una especie de personero de Felipe Calderón y de García Luna, porque se ha remitido a cuando los invitaba a García Luna a ver su gran búnker. ¿Tú crees que hay algo de eso también? Yo creo que hay de eso, por supuesto que sí, pero es eso, es de un reduccionismo y una pésima asesoría. Pues, ¿por qué no se va a ver los textos en aquel momento, las columnas en aquel momento? Y cómo se hablaba sobre la estrategia de Felipe Calderón. Yo recuerdo algunos textos donde decía, sí, el presidente Felipe Calderón anunció que se iba, me acuerdo, creo que el 23 de noviembre de 2007, y le hizo un anuncio donde iba a ser una estrategia integral, lo mismo que está diciendo el presidente, pero incorporada a la parte militar, una estrategia integral para resolver los problemas de fondo. Y me acuerdo que la Cruz decía, sí, nada más que eso no funcionó, y lo único que funcionó fue la parte militarista. Y también la crítica desde entonces a la militarización de la seguridad pública. Y esto sí, te lo digo porque me acuerdo perfectamente. Yo fui el primero que publicó que la razón por la cual él se enfocó al aspecto de la lucha, de la guerra contra las drogas, es porque cuando Genaro García Luna detiene a Flavio Sosa, como a los 5 días de iniciado el gobierno de Felipe Calderón, porque había una orden de aprehensión y simplemente lo hizo sin consultar políticamente al secretario de Gobernación si era conveniente o no, los números de Felipe Calderón en ese momento se elevaron y lo vio en un principio como un tema que le daba un rédito político. Claro. Entonces, eso es lo que dice. Claro, por supuesto que el presidente puede decir sí, y iban a esas reuniones. Claro, como también me reuní con Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, y platicamos sobre el tema y le comenté y le dije, lo que van a hacer de la Guardia Nacional es una barbaridad, mejor hagan lo que hizo Cedillo cuando trasladó todo el 7º batallón de San Miguel de los Jagüeyes y lo convirtió en una policía, en la Policía Federal preventiva en ese momento, y Durazo ni siquiera se acordaba del tema. Es decir, por supuesto que hay un ingrediente, porque tiene un problema con Felipe Calderón particular, pero aquí, retomando lo que tú estás diciendo, yo te podría decir, ¿y por qué a Joaquín El Chapo Guzmán en el juicio dijo, bueno, él es un presunto responsable, y a los demás que tienen que ver, no García Luna, todos los exfuncionarios que de alguna manera están sujetos a un proceso, él no dice, como dijo de Joaquín El Chapo Guzmán, bueno, es presunto, hay que esperar a ver qué es lo que se dice. No, son criminales, son delincuentes. Todos los que no somos miembros del crimen organizado somos delincuentes. Por supuesto que ahí hay un problema no de confusión, de ataque, de difamación del presidente López Obrador. También, evidentemente, y ahí está toda la prueba, él tiene una especie de miedo o está asombrado o les tiene mucho respeto o está intimidado o no sé qué otra cosa puede tener con el crimen organizado, a quienes o al cual no toca ni con la coma de una frase. Abriendo un poco el abanico de este tema, ¿qué está pasando en la relación entre la comunicación social de la presidencia y los periodistas? Por ejemplo, ¿tú has tenido problemas de censura o de intimidación en el medio donde te publican tus columnas por los comentarios que se hacen desde la mañanera de ti, de tu columna? O sea, ¿está provocando una censura previa? ¿Qué ves tú de la acción de la presidencia en términos de comunicación hacia la gente como tú, periodista?
Bueno, mira, primero, no existe política de comunicación social. O sea, no existe. Lo que existe es una persona que es el presidente de la República, que él maneja la comunicación política, que no es lo mismo que la comunicación social. ¿Qué hay de comunicación social? No hay absolutamente nada. Se supone que Jesús Ramírez Cuevas tenía esa función, pero si nosotros vemos su política de comunicación social, y no es de que te hable a ti, de que me hable a mí, que podría hacerlo para reclamar cosas, por supuesto, y como tú, como yo, como muchos otros, entendíamos perfectamente, e incluso si incurrimos en errores, nos ayuda para corregirlos. No es nada malo, es totalmente, es hasta saludable para todos. No, si no, olvidémonos de eso, de que si te habla, que si no te habla, eso quiere decir que es comunicación social. No, una comunicación social no es una relación meramente personal, es toda una estrategia de comunicación para que se pueda ir formando un consenso de gobierno a través de la difusión, de la divulgación. No es un tema de propaganda, no es tampoco una política de comunicación, este invento que se echa del top 10 de las mentiras, que este miércoles ya vimos que hubo un matiz, porque fue terrible la reacción. Cambiaron el tono mucho, ¿no? Ya no fue tan... Claro, porque el tema se te fue al mundo, y del mundo te dijeron, oiga, eso sí es un ataque a la libertad de expresión, que me voy a lo que tú preguntabas hace unos momentos también. Ha habido una petición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que me corran. No, ninguna petición. Lo que no puedo decir, ni de Enrique Peña Nieto, ni de Felipe Calderón, ni de Vicente Fox. Claro, ellos sí lo pidieron, a mí también. Ellos lo pidieron ex profeso. En este caso, no lo ha hecho, y la verdad yo creo que no lo va a hacer. O sea, no está, aunque está lleno de confusiones y se le cruzan los temas conceptuales, hay cosas básicas que sí alcanza a percibir, como esto. Como él no puede estar pidiéndole a ningún medio, oigan, corran a este. Va contra su naturaleza, me imagino. Pero fíjate que este miércoles también, en este nuevo tono que le da, al presentar el monitoreo del INE sobre cómo se presentaron ahora sí que las campañas y los conductores se comportaron a la hora de estar hablando sobre el tema, pues le pidió a los dueños de los medios revisar a sus conductores, porque desde su perspectiva eran totalmente anti-Morena. Entonces ahí como que ya dio un paso, pero por otro lado, ¿no? A ver, aquí vamos a otra parte que tú preguntaste. Dices, ¿hay censura? No. ¿Qué es lo que hace el presidente López Obrador? Incurre en una violación constitucional en la Ciudad de México, porque lo que hace es una previa censura. Todo esto sí tiene que ver con una previa censura. ¿Y cuál es la previa censura? El hecho de exponer a todos los que son los medios reconocidos, periodistas reconocidos, en el sentido de que trabajan en esto y no son improvisados, que sacó de la manga Jesús Ramírez Cuevas para ponerlos ahí a bolearle los zapatos al presidente. Lo que hace es indirectamente intimida a los medios, a los dueños de los medios, por supuesto. Y por supuesto que los medios o los dueños de los medios podrán tener sus doble pensamientos sobre, y estaré yo haciendo lo correcto, estaré haciendo lo incorrecto, sin entender al presidente si en este contexto de tanto choque con los medios sale un periodista afamado de un medio, pues la lectura natural, aunque haya sido por cualquier razón, la lectura... Le van a echar la culpa, ¿no? Entonces, primero, le van a decir al medio y le van a decir al presidente. O sea, no se da cuenta que esto que dice
tiene una repercusión negativa para él. Claro. Entonces, que los dueños de los medios aguanten lo que están escuchando, le ayuda a los dueños de los medios y le ayuda al presidente, porque el presidente puede decir, yo no he pedido a nadie que a nadie despidan, lo cual es cierto, pero lo que tú estás diciendo que tiene que ver con un tipo de lenguaje que él ha hecho, por supuesto que lo que está haciendo es intimidando a los dueños de los medios. Oye, pero fíjate que también mencionando más. Y soltó otra frase que me parece que está en el fondo de toda esta historia desde el lado de Andrés Manuel. Le pide a los dueños de los medios no utilizar la libertad de expresión para hacer negocios. Pues también hay algo de eso, ¿no? Bueno, ahí estoy con él 300%. 300%. Ahora, está mal fraseado. A ver. Entonces, ¿por qué está mal fraseado? Porque no es él el que debe decir, no utilicen a los medios para hacer negocios. Que el gobierno no haga negocios con las empresas de los dueños de los medios. Pues eso es muy simple. Que lo han hecho durante muchísimo tiempo, por supuesto que lo han hecho. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema no es que hagan negocios adicionales a los medios de comunicación. El punto central es lo que dice el presidente, no utilicen a su medio como si fuera una Magnum 357 para que yo les dé un contrato. Eso me parece que es una parte del discurso del presidente en el cual es donde te digo, yo estoy 300% de acuerdo. Ahora, que los dueños de los medios de comunicación tengan otro tipo de empresas, pues eso existe en todo el mundo. ¿Qué te voy a decir de uno de los grandes periódicos del mundo, el Washington Post? ¿Quién es el dueño del Washington Post? Pues el dueño de Amazon, ni más ni menos. La familia Sulzberger en el New York Times. El New York Times es una corporación que es pública, cotiza en la bolsa de valores. Y tiene, oye, a ver, sí. En 30 segundos. ¿Somos enemigos, me refiero a los periodistas, de Andrés Manuel López Obrador? No, como nunca fuimos enemigos, ni de ningún presidente. ¿Cuál es el papel de los medios y de los periodistas? Se habla mucho de ese viejo guardián. Es un contrapeso del poder, es un contrapeso de los abusos. Hemos sido colectivamente, como gremio, contrapeso de los abusos, claro que lo hemos sido a lo largo de muchos años. Andrés Manuel López Obrador es presidente gracias al trabajo de muchos periodistas en este país que durante años estuvieron observando, criticando, denunciando los abusos o las corruptelas de diferentes gobiernos. No somos enemigos, al contrario, somos aliados del presidente, siempre y cuando el presidente quiera construir una sociedad realmente democrática. Problemas con los presidentes en este país o en democracias maduras como Francia o como el Reino Unido, como Estados Unidos, siempre las va a haber. Es parte de la dialéctica del poder con los medios de comunicación. No se diga más. Raimundo Riva Palacio, es un gusto platicar contigo. Me encanta, muchísimas gracias. Al contrario, encantadísimo, Marta. Marta Anaya, la entrevista.